Bienvenidos y bienvenidas a este segundo episodio de la serie de videos que pretende mostrar un poco la ciencia detrás de NASCAR y de Fórmula 1. Si no te viste el episodio número 1 en el que hablamos un poco sobre aerodinámica y sobre el arrastre, pues te invito a visitarlo, te dejaré el link por acá. El día de hoy estaremos hablando un poco sobre la carga aerodinámica y sobre un principio que es el que tienen en común tanto los aviones como los carros de NASCAR o de Fórmula 1. ¿Quieres conocer de qué se trata? Mi nombre es Andrea Lopera. Bienvenidos y bienvenidas. Como todos sabemos, tanto NASCAR como Fórmula 1 se trata de velocidad de una forma segura, estando aquí sobre la tierra. Se dice que en NASCAR pueden llegar a velocidades de 320 kilómetros por hora. Es que yo llego a 80 kilómetros y ya estoy creyendo que voy volando. Mientras que en Fórmula 1 pueden llegar hasta 350 kilómetros por hora. Según Google, al día de hoy el que tiene el récord es Bottas de Fórmula 1, que llegó a 372 kilómetros por hora. Pues bien, a tan altas velocidades es necesario algo que les permita quedarse sobre la pista, es decir, que no salgan volando. Y es aquí donde ellos tienen que confiar tanto en el diseño del carro como en algo que se llama presión del aire. Esa presión del aire es precisamente la fuerza que causa el peso de las partículas de aire que empujan a un objeto en específico. Vamos a hablar entonces de un principio que es muy importante, el principio de Bernoulli, que es el que tienen en común tanto los aviones como los carros. Este principio se da por un científico holandés. Y no es el mismo que el que desarrolló los principios del cálculo, pues ese era el papá de este Bernoulli, ni tampoco es el mismo que desarrolló toda la teoría de probabilidad, pues ese era el tío de este Bernoulli. El Bernoulli entonces que nos interesa se llama Daniel Bernoulli y él hizo un libro muy famoso que hablaba sobre la hidrodinámica. En él habló sobre el estudio de la dinámica de fluidos. Es decir, el estudio de cómo los fluidos se comportan cuando se mueven. Pues bien, aunque ustedes no lo crean, el aire es como el agua, un fluido. Lo que pasa es que uno está en estado gaseoso y el otro está en el estado líquido. Sin embargo, el aire también es un fluido porque también fluye y puede adaptar diferentes formas. ¿Qué fue lo que dijo Bernoulli? Pues él simplemente encontró una relación entre la velocidad del fluido y la presión. Es decir, cuando un fluido se mueve muy rápido, entonces la presión baja. Y cuando un fluido se mueve muy lento, pues la presión sube. Es decir, si usted puede lograr controlar la velocidad del aire y la presión del aire, entonces usted puede hacer que un objeto salga a volar o que un objeto se quede en una pista, como en el caso de los carros. Ahora, puede que usted alguna vez haya preguntado cómo hacen los aviones para despegar y mantenerse en el aire. Pues es precisamente este principio el que se está manejando, solo que en el caso de los aviones se le dice levante. El levante ocurre cuando las partículas de aire se mueven muy rápido por encima de un objeto, entonces hay menos presión por encima, pero por debajo se mueven muy lento, entonces hay más presión por debajo. ¿Qué es lo que pasa con los aviones? Entonces tienen baja presión por encima, por eso pueden elevarse, pero tienen una alta presión por debajo, lo que les permite que estén estables. Ahora, en Fórmula 1 y en NASCAR pasa todo lo contrario, y no es una fuerza que se llama levante, sino una fuerza que se llama carga aerodinámica. Esta carga aerodinámica es todo lo contrario a la fuerza de levante que actúa sobre los aviones. Es decir, las partículas de aire van muy lento por encima del objeto, entonces hay más presión, mientras que por debajo del objeto va muy rápido, lo que hay menos presión abajo. Es esta carga aerodinámica lo que hace que los carros de NASCAR o los carros de Fórmula 1 pues no salgan volando. Ahora, para ver un poco más gráficamente cómo es que esta presión del aire hace que un objeto se levante o un objeto se quede hacia abajo, pues veámoslo con un pequeño y muy sencillo experimento. Que les recuerdo que la intención es que ustedes puedan practicar estos experimentos con sus hijos e hijas y explicarles un poco sobre esto. O si eres profesor o profesora, también lo puedes hacer con tus estudiantes. En el experimento número 1, usted solamente necesita una hoja de papel. Ahora, sujete el extremo corto de la hoja de papel con las manos hacia arriba. El papel pues se va a curvar hacia abajo sobre el dorso de sus manos o de las manos de sus hijos o hijas. Lo que tiene que hacer ahora es soplar con fuerza sobre la curva de papel. ¿Qué va a ocurrir?
¿La hoja de papel va hacia arriba o hacia abajo? Observen muy bien. Pues bien, el aire, que se mueve mucho más rápido sobre la parte superior del papel, pues va a crear una presión más baja por el principio de Bernoulli, por encima. En contraste, hay una presión más alta por debajo. Ahora, el segundo experimento que vamos a hacer también solamente requiere una hoja de papel, pero requiere un poco más de preparación. Ahora vas a tomar la hoja de papel y vas a doblar por los extremos, por los bordes más cortos, más o menos 1 pulgada. Das la vuelta al papel y doblas otra vez. Tiene que quedar de esta forma. En el experimento, entonces, simplemente vas a tomar la hoja de papel que doblaste y la colocas sobre una superficie estable. Trata de soplar con la mayor fuerza a través del hueco que queda entre la superficie y el papel. ¿Qué es lo que sucede? ¿El papel se eleva o el papel se queda en su sitio? Pues bien, los carros de NASCAR y de Fórmula 1 precisamente están diseñados para que el aire fluya muchísimo más lento por debajo del carro que por encima. Como la velocidad del aire por debajo del carro es mucho más rápido, pues la presión será mucho más baja, lo que hará que lo succione a la pista. Al mismo tiempo, el aire a alta presión por encima del coche pues hace que lo empuje hacia abajo, como si fuera la gravedad. Espero que con esta explicación pudieses entender un poco más sobre la carga aerodinámica y por qué es tan importante para competencias como NASCAR y Fórmula 1. No olvides que en la caja de descripción te dejaremos más artículos e información que pueden interesarte. En el siguiente episodio hablaremos un poco sobre el balance de los carros. Nos vemos en una siguiente ocasión.